Y María, no me pasó tu Alberto Tardio Flores. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maricel Barja. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tupac García. Y esto es La Esquina Atrevida. ¿Cómo están, atrevidas y atrevidos? Otra vez nosotros para conversar, como es de costumbre, sobre actualidad, sobre lo que pasa en nuestro país. Y hoy no va a ser la excepción porque tenemos un invitado especial, Tupac, que nos acompaña en esta ocasión. Él es sociólogo, es militante del proceso de cambio, un joven que está emergiendo, digamos, en el escenario de nuestro país, como con sus análisis muy interesantes sobre lo que pasa y tan claras sobre lo que está pasando en el país. Y creo que es muy importante tenerte acá para que nos puedas también compartir tus percepciones, tus opiniones en torno a este nuevo cambio de gobierno que hemos tenido, pero también algunas percepciones sobre algunos acontecimientos que ya se han evidenciado a partir de este nuevo cambio. Así que Tupac, gracias por estar aquí, gracias por estarnos aquí en Sucre. Y nada, no sé, tal vez algo para iniciar. Muy buenas noches a todas y a todos. Un gusto estar acá. Agradecido por la invitación, Gualberto. Agradecido por la invitación, Maricel. ¿Sí? Maricel. Un agradecido con toda la gente que nos va a ver. Aquí dispuestos a charlar sobre juventud, charlar sobre la posesión, charlar sobre política. Y más que nada aquí para contribuir, con dar la información más verídica posible, para tratar de compartir criterios y ojalá así ir construyendo un país mejor. A ver, de lleno, Tupac, sobre lo que decías, nos gustaría primero que podamos arrancar antes de abordar sobre lo que hemos evidenciado con este nuevo cambio, que nos puedas comentar a partir de esta investigación que has hecho también en tu tesis sobre este tema que nosotros ya en este programa ya hemos abordado varias veces y los jóvenes, por lo menos con los que hemos trabajado aquí en Sucre igual, lo han investigado. Es esta idea de por qué a los jóvenes no les interesa la política actualmente, pero también esta idea actualmente de que la juventud o estos jóvenes que están más inmersos, bueno, nosotros también estamos inmersos en las redes sociales, ya no le damos tanta validez a las ideologías políticas, tienden a mostrarse más de centros, dicen que la derecha o la izquierda no les define. Entonces, un poco de por qué este alejamiento de los jóvenes acerca de lo político, pero también si es necesario actualmente que la juventud tenga una postura política sobre la realidad, ¿no? Ya, mira, entro de lleno a eso. La investigación que hemos realizado, ¿qué trata de decir? ¿No? Es una investigación que muestra cómo es que este discurso que parece no ser político termina siendo en realidad profundamente político. Lo que tenemos hoy día es una realidad en la que las redes sociales nos dicen que las ideologías no son buenas, pero nos hacen toda una configuración identitaria de qué debemos pensar sobre política, sobre economía, sobre educación, sobre salud, sobre transporte, sobre carreteras, sobre absolutamente todo. Es decir, estamos en un mundo profundamente político, profundamente de construcciones identitarias, pero muy poco fijado ideológicamente. Es decir, la gente tiene una posición ideológica, tiene una posición política, pero no la asume o la asume parcialmente. ¿Qué nos muestra esta investigación en concreto? Es un análisis a por qué la gente en la ciudad de La Paz, de las universidades privadas, principalmente estudiantes de clase media tradicional, apoyan el movimiento ciudadano. Pues nos hacemos una pregunta que quizás en retrospectiva suena interesante. En esa época, ser del movimiento ciudadano era ser cool, era ser chido, ¿no? Sí. Era tener onda, y básicamente era un tema construido en redes sociales, en plataformas ciudadanas, en espacios principalmente urbanos, principalmente universitarios y principalmente de clase media. Con la lectura retrospectiva, viendo lo que pasó y cómo el movimiento ciudadano arrancó diciendo una cosa y haciendo otra cosa, la pregunta que te haces es, bueno, si no era político el movimiento ciudadano, ¿cómo terminó apoyando el gobierno de Yanine Áñez? ¿Cómo terminó diciendo que la gente en Sencata se mató entre ellos? ¿Qué hay detrás de eso, no? Entonces, lo que te va mostrando la investigación es que toda posición política tiene una posición de clase, una posición étnica en este país. La del movimiento ciudadano fue la reivindicación de una posición de clase media tradicional, meritocracia, defensa de los valores católicos, defensa de las tradiciones, si ustedes quieren, occidentales, defensa de la civilización occidental como ideario de los sistemas culturales y de las civilizaciones indígenas, y un discurso profundamente blancoide, profundamente separado, enajenado, que busca expulsar lo indígena. Eso es una posición política. Decir que en este país tiene que haber una república y no puede haber una estado plurinacional es una posición política, es hacer política. Ahora que tocabas este tema, honestamente yo no estaba muy interiorizada en eso, pero sí creo yo que, por ejemplo, esa postura, ¿no? Esa postura blancoide se ha exacerbado en esta campaña electoral, por ejemplo, con Tuto, ¿no? O con los seguidores de Tuto. Entonces, totalmente. Como que se ha exacerbado realmente. Exactamente. Y si tú quieres te puedes hacer una pregunta. ¿Por qué si hace 6 años se decía que era masistas y antimasistas, en la segunda vuelta era... primero era
pueblo contra el levismo y los pedófilos y toda la cuestión, y después de ya en la segunda vuelta era tutistas contra laristas. ¿Por qué siempre dos bandos? ¿Por qué siempre dos posiciones? Entonces esta investigación te va mostrando que en realidad el Movimiento Ciudadano encarnó una posición de clase. Esa fue su potencia. Hacer de una posición de clase una visión de país. ¿Era nueva la visión de país? No, en realidad era un reciclado del orden social previo al proceso de cambio. Por eso es que el Movimiento Ciudadano no crea, sino lo que hace es reconstituye, es un movimiento conservador. Porque la clase media no acepta las transformaciones que va haciendo el proceso de cambio en el país, tanto en materia económica, pero sobre todo en materia política, cultural, simbólica y social. Por eso en cuanto llegan al gobierno te sacan las huipalas, te sacan las polleras y te hacen supiscuchir a todos los funcionarios que venían del campo, que venían de universidades populares o que venían de institutos técnicos o que eran dirigentes sociales. Entonces, la investigación muestra eso, no con el ámbito, digamos, de decir, si tú quieres, como de estigmatizar, sino de desnudar lo que se disfrazó como un discurso de democracia. Porque de repente la democracia funcionó hasta que los militares nos ayudaban a contener a los salvajes. Y de repente los derechos humanos y la lucha contra el autoritarismo funcionó hasta que había que militarizar la plaza para que estos indios no se acerquen. Entonces tú dices ahí, la investigación desnuda en qué medida este discurso de libertad, de democracia, antiautoritarismo, en realidad era la defensa de un orden conservador, de una antigua forma de organizar Bolivia en una materia de clase, étnica y religiosa, cultural, simbólica, ¿no? Ese es un poco el resultado de la investigación, ¿no? Eso es un poco lo que te va mostrando en la palabra de ellos. Tú, a partir de lo que sostienes, o sea, esta idea de que a los jóvenes no les interesa la política no es cierto. Exactamente, o sea, porque era algo muy endémicamente popular en el 2019. Ahora sigue siendo de otra forma, que era el de decir, a los jóvenes no les interesa la política. Los jóvenes no hacen política, no les interesa ser corruptos, no sé qué y no sé qué. Pero todos los jóvenes tienen una posición política. Te dicen, sí, estoy de acuerdo con que la huipala esté, o no, yo no creo que la huipala debería estar porque la huipala divide. Te dicen, sí, yo estoy de acuerdo con que una mujer pueda vestir pollera y que eso no es un problema en este país porque mi mamá es de pollera. Y hay gente que te dice, no, yo creo que la gente de pollera debería quitarse esas polleras porque eso es de una época previa a la modernidad. Entonces, si tú quieres, el libro muestra una contradicción de cómo la gente mayor veía a esta generación. Sí. Y le decía, nah, ven todo el día su celular, no tienen una posición política. Falso. Todos los que tienen su celular, todos los que tienen TikTok consumen y a partir de eso construyen una posición política. Que los jóvenes los reconozcamos o no es otro tema. Que los partidos políticos puedan encauzar esas demandas es otro tema. Que los medios de comunicación entiendan cómo la gente puede construir su identidad viendo redes sociales, eso es otro tema. Pero lo cierto es que hay una generación con posiciones políticas profundamente claras sobre cómo debe organizarse el país en materia de clase y en materia étnica, sí. Más allá de que lo manifiesten o no, se desarrollan desde ahí. Y respecto a eso, ¿tú crees que esta, por así decirlo, mutación quizá de cómo ejercer la política es mejor a cómo se ejercía la política tradicionalmente? Es decir, antes, bueno, yo a partir de la lectura que he tenido y todo eso, habían movimientos, habían partidos bastante definidos, ¿no? Y era uno y uno y uno, ¿no? O sea, habían partidos definidos, pero en este caso, como nos comentas, o sea, son en realidad posturas respecto a temas muy específicos, ¿no? Y por eso también te comentaba antes del podcast, una forma de hacer política también es que, por ejemplo, hay mucha gente que lo hace siendo activista ambiental, siendo feminista, insertándose en luchas más específicas, ¿no? Con problemáticas más específicas. Lo que nos está mostrando un poco lo que viene siendo esta parte del siglo XXI es una forma de organización en red, no por, si tú quieres, por postulados ideológicos súper definidos, sino por causas. Lo que tú exactamente decías, ¿no? Es una posición ideológica asumir de que las mujeres tienen que ser tratadas en condición igual que el resto de los seres humanos, por supuesto. Como también lo es decir, no, las mujeres a la cocina y los varones a estas labores de la vida pública. Es una posición ideológica y política sostener tanto la lucha por el medio ambiente como también la depredación total del capitalismo. Lo interesante es que las redes nos permiten, si tú quieres, nos desordenan y nos reordenan. Nos desordenan porque ya no pertenecemos a un sindicato, a una asociación de vecinos, a un centro de estudiantes, pero sí pertenecemos a nuestro círculo de activistas ambientales, sí pertenecemos a nuestros círculos, a nuestros colectivos feministas, sí pertenecemos a nuestros círculos de reivindicación cultural y étnica. Nos desordenan y nos reordenan. Lo importante, creo yo, es en ese reordenarse nunca perder la lucha colectiva. Nunca creer que es un tema de si yo ahorro agua va a acabarse el cambio climático.
¿no? Si yo siembro un árbol, se acabó la deforestación, ¿no? Si yo soy buen tipo con mi amiga, se acabó el patriarcado. Eso no existe. O mi lucha es más importante que la tuya. Exactamente. ¿No? Todas las luchas tienen que ser colectivas, si no, no transforman lo social. Y porque son colectivas, tienen que respetar a las demás luchas, ¿no? Entonces, más bien lo que ahí tenemos que construir son como frentes, como plataformas de múltiples luchas que vayamos cambiando lo social desde diferentes ángulos, porque se requiere un cambio transversal que tiene que estar acompañado, ahora sí, como todos los cambios, de una visión de país, de un horizonte que es ante todo una posición ideológica de lo que tiene que ser Bolivia. Sin duda. Entonces es positivo que seamos tan diversos. Es positivo, es natural. Yo siento que no hay que tampoco súper romantizar. Ay, no, la juventud ahora se organiza por causa. Sí. Las luchas ambientales vienen desde la década de los 40, 50. Las luchas de género vienen desde el siglo pasado de barato. Te hablan de 1800, de barato. Reorganizadas de otra forma. Entonces hay que entenderlo así como la característica de nuestra generación no es las múltiples causas, sino es que esas causas ahora se organizan desde las redes sociales. Esa es nuestra característica. La forma de organización, no las causas. Las cosas están ahí desde la época de nuestros abuelos. Pero, ¿y eso genera mayor incidencia que la política tradicional? O sea, ¿realmente crees que podamos lograr a partir de todo este contexto que nos comentas, por ejemplo, hacer cambios estructurales, ¿no? A partir, no sé, ya sea entrando al gobierno o siendo opositor a él, ¿no? Hasta el momento, las luchas de nuestra generación han ido demostrando cambios fuertes en diferentes países. Voy a poner el ejemplo de Chile. El estallido social en Chile, que propone una asamblea constituyente y entonces da fin a toda una forma de entender lo social nacido en dictadura, nacido en la época de Pinochet. También muestra limitaciones. No se aprueba la constitución, sí, ¿no? Se llama la constituyente, se redacta el documento, pero no se aprueba la constitución, ¿no? Entonces está mostrando que por lo menos en este momento nuestras luchas como generación, o que les están llevando desde este tipo de estructuras más digitales, tienen un problema al momento de transformar la realidad concreta. Pueden expresar indignación, bronca, pueden plantear transformar lo social, pero aún no lo hacen, aún no generan una nueva sociedad. Se quedan en redes. ¿Son las únicas generaciones? Por supuesto que no somos ni únicos ni detergentes, ¿no? Entonces, las otras generaciones han tenido lo mismo. Las formas de estructuras sindicales en la década de los 30, 40 perdían y perdían, reivindicaban la jornada de 8 horas, reivindicaban la ciudadanía universal en este país. Recién en los 50 transforman el país a partir de la Revolución Nacional. Las formas sindicales, las formas comunales, territoriales, generan lo que generan en la Guerra Federal con Zaratevilca y el autogobierno indígena. Entonces, hay que darle tiempo. Si esto permite transformar la sociedad o no, va a depender de nuestro trabajo, de nuestra articulación colectiva, de nuestra capacidad de proponer un país diferente y de luchar por ello, ¿no? En todas las instancias, porque es muy fácil ser oposición y decir, gobierno masista, tú no has hecho esto. Otra cosa es administrar el gobierno y tratar de hacerlo diferente. Esa tarea, de momento, no la estamos asumiendo. Sí. Estamos en la parte denunciativa. Lo que yo creo es que hay que pasar a la parte transformadora, ¿no? Bueno, los jóvenes en la actualidad trabajan en redes, en agrupaciones ciudadanas, bueno, con sus causas particulares, pero no hay este hilo conductor, digamos, de soñar justamente en el país que queremos. Creo que el camino también está por ese lado, ¿no? De a nivel colectivamente también imaginar el país que queremos, y no hay pues todavía actualmente, desde mi punto de vista, pues no hay esta instancia o las personas que unan esas justamente causas en algo más grande, ¿no? Que es esta visión de país. Ahora sí, Tupac, queremos entrar en justamente a partir ya de tener un nuevo presidente, ya cuando el gabinete se ha compuesto, ya básicamente ya están en sus ministerios, en teoría trabajando, pero de fondo esta transición de gobierno también nos ha llevado o nos ha mandado mensajes que parecieran ocultos, implícitos, pero que es muy interesante y muy valioso, creo, analizarlos. Está justamente el tema de lo meritocrático, de quién debería gobernar realmente el país. Como primer elemento, tal vez podemos iniciar por ese aspecto, que creo que, bueno, este gobierno ha intentado decir con la nueva composición de los ministerios, de que este país debe ser gobernado por los más preparados. ¿Antes o después de las elecciones? Porque antes de que gane Paz, quien era el voto inteligente, el voto informado, el voto de los profesionales, de los con títulos, era Tuto. Y el voto ignorante era Lara, era Paz y Lara, ¿no? Exactamente. No sé qué opinas de eso. Pero ahora como que se ha... Veamos. Se le criticó al MAS 2 cosas, entre muchas otras, pero con el tema de la meritocracia 2 cosas. La primera era que era un gobierno que cuoteaba, un gobierno que le daba a los mineros, les daba minería, a los obreros les daba trabajo, a los colonizadores tierra,
¿no? Y que así va cuoteando, repartiendo, ¿no? Como favores políticos, ¿no? Y la otra parte era que la gente que asumía las carteras era gente sin experiencia, ¿no? Gente sin capacidad de gestión, gente que no era formada en el área, entonces exigía, ¿no? ¿Por qué puede haber una ministra de salud que no sea médica? ¿Por qué el ministro de Economía no es economista? Entonces, como que salían estas... Una meritocracia en estos dos sentidos. Me parece importante tomarla en estos dos sentidos para ver justamente lo que termina siendo Paz. Coincido con Maricel, que justamente decía que en la campaña fue Tuto quien embanderó esto, y había el tema del voto Lari y el voto tutista, informado, profesional, de gente de bien. Paz termina gobernando para quien no lo votó, y a quien lo votó lo termina echando de la plaza. Eso es simbólicamente el mensaje más fuerte que tienes tú el día de la posesión. Pero veamos cómo se hizo el gabinete de la gente meritocrática. Hay 4 bloques. Bloque a la agroindustria. Se le da 2 ministerios: desarrollo productivo, donde está Justiniano, y planificación, donde está Romero. Tenemos 3 ministerios para Doria Medina: presidencia, economía y turismo. Del más conocido de estos es, bueno, Espinosa, que es de economía, y tenemos a Lupo, que es de presidencia. A Paz le corresponden 6 ministerios como presidente del Estado: gobierno, hidrocarburos, cancillería, obras públicas, educación y defensa. Y a Lara se le da 2 ministerios. Entonces, de entrada tenemos un gabinete conformado por cuotas. Cuota agroindustria, que le jugó en contra a Paz durante toda la campaña. De hecho, no lo invitaban a los debates. ¿Se acuerdan cuando iban los PDC a decir, pueden invitar a Paz y llaman a este número? A ellos, que lo habían expulsado a patadas incluso de los debates, a Rodrigo Paz les da 2 ministerios. A Doria Medina le da 3 a cambio de tener gobernabilidad. Y a su vicepresidente le da 2. Veamos los perfiles. El Ministerio de Defensa, a la cabeza del licenciado Salinas, es un abogado litigante que no tiene ningún tipo de experiencia y formación en Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, el encargado de nada más y nada menos que de las Fuerzas Armadas de nuestro país no pareciera tener ningún tipo de capacitación en ese aspecto, ni como trayectoria política, porque no es un actor político, era un antiguo dirigente del MIR que después abandonó el MIR cuando naufragó con Jaime Paz. Se dedicó a ser litigante, ¿no? Como cualquier abogado que ejerce el oficio. Tenemos el caso de Cancillería. Habiendo una escuela de diplomáticos, el canciller viene más bien de la estructura del PNUD. El PNUD es una estructura prestigiosa, pero no es una estructura dedicada a la labor de la diplomacia internacional, dedicada a otro tipo de proyectos, de ejecución, de evaluación, etcétera, pero no de diplomacia. Y no me digan que no hay una carrera diplomática en el país donde tú podrías haber escogido a alguien para hacerse cargo de la Cancillería. Después tenemos el caso de educación, ¿no? Una persona que no conoce los conflictos del ámbito educativo, que es sumamente complicado, recordando que hay estas tensiones magisterio urbano, rural, exámenes de ascenso, publicaciones, etc. Y tenemos una ministra de Educación que es economista, formada en economía financiera, que ha sido parte de universidades privadas, ¿no? Esa es su única trayectoria, ha sido ser docente y parte del directorio administrativo de la UPB y de un colegio de renombre en La Paz, ¿no? Entonces, si te puedes hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué méritos? ¿No? ¿Cómo definimos los méritos? Y me parece importante juzgarlo, ¿no? Porque el proceso de cambio planteó una cosa. El mérito se da a partir de la trayectoria política sobre esa área. Entonces, el ministro de Trabajo era una persona vinculada a las causas laborales de los trabajadores, a derechos laborales, a reivindicaciones salariales. Era él quien se hacía cargo, ¿no? Se hacía cargo un minero de minería porque era alguien que había ejercido el oficio, ¿no? Nada de esto parece ser meritocrático. Se nos propone otra idea, que es la idea de la meritocracia por estudios universitarios, y también nos miente, ¿no? Y nos colocan a gente que no corresponde a estos criterios. Entonces, ¿por qué una doble vara? ¿No? Mi pregunta para la gente sería, ¿por qué una doble vara? ¿Por qué cuando alguien de clase media pone a su primo, que es el ministro de Obras Públicas, como parte de su gabinete, no es un problema, pero si el Evo hubiera puesto a su primo era, pues no, que han hecho con nuestro Estado y con nuestra institucionalidad y la seguridad jurídica y estos socialistas? ¿Por qué nos agarramos la cabeza cuando la gente de abajo decide gobernar de una forma diferente y cuando más bien la gente de clase media nos miente en la cara y nos dice esto voy a hacer y hace exactamente lo contrario? Decimos, no, es que no pasa nada porque son gente de bien. ¿Desde cuándo un boliviano vale más que el otro? ¿Por qué a un boliviano se le juzga por una acción y a otro boliviano no? ¿Qué de bueno pues tiene Rodrigo Paz y sus ministros para que no podamos usar la misma vara de su propia palabra, de decir, oye, tú me has dicho esto, ahora me cumples?
Y cuando el masismo, digamos, hacía algo y no cumplía, decía algo y no cumplía, le decíamos, no, pues dictadura, autoritarismo, sí, ¿no? Sí, completamente. Esa es mi reflexión sobre la meritocracia, ¿no? A mí me intriga, o tal vez sí, como que me llama mucho la atención esta idea de que lo meritocrático sea un aspecto que sea usado para excluir, digamos, a otros sectores. Creo que ya eso también es muy antidemocrático, justamente porque bajo esta idea de lo meritocrático también se plantea muchas veces la epistocracia, ¿no? De que deberían realmente la gente preparada ser la más apta, o la gente que, bueno, tiene estudios, que debería, no sé, dirigir el rumbo del país y que por ende debería tener derechos privilegiados, ¿no? Por esta formación, digamos, entre comillas, que tiene. Y si este aspecto, lo meritocrático, excluye a la gran mayoría, yo creo que también es un aspecto que ya juega en contra de muchos sectores, es decir, ya va excluyendo, y no solamente se usa lo meritocrático para embanderar una gestión, sino que se usa para excluir a una población. ¿Por qué? Esto no es mentira, o sea, la gente que tal vez tiene maestrías o doctorados, si es que estos sujetos, bueno, o los ministros actualmente, si es que lo tienen, pues también lo han logrado a partir de ciertas condiciones que tal vez la vida les ha dado. Pero también hay muchos jóvenes, o hay mucha población que también, yo valoro mucho esta idea de que tal vez en estos 20 años ha comenzado a profesionalizarse y ha tenido la oportunidad de formarse. Y creo que también un poco la gente que ha vivido o que ha transitado estos 20 años también tuvo esta oportunidad gracias también a políticas desde el Estado que se han tomado. Entonces creo que sí, o sea, sí es muy preocupante si lo meritocrático se usa para ya excluir a un grupo, bueno, a una población muy grande del país. Sí, yo respecto a eso también creo que tiene repercusiones en cuanto a la legitimidad, ¿no? No solo para la gobernabilidad, sino también para la representación. Porque al final los ministerios, las unidades que ejecutan y que tendrían que estar al tanto de todos los problemas que tiene cada sector, ¿no? Por algo tienen temáticas específicas, entonces creo que ahí también se pierde parte de la legitimidad de un gobierno porque no están representados los sectores. Claro, la asamblea también tendría que ser un ente donde se represente, pero por ahora tampoco he visto. Bueno, están iniciando también, ¿no? No, coincido plenamente. Yo sí siento que con la meritocracia hay que tener una revisión. ¿Tiene que gobernar la gente más preparada? Claro que sí. Esa gente no necesariamente viene de las universidades privadas que siempre son las que hablan de meritocracia. Me gustaría pensar en que la gente más preparada, por ejemplo, para ver temas de trabajo, sea un obrero. Un obrero que sabe lo que es que no se te respeten tus derechos, que no se te respete tu aguinaldo, que no se te respete tu contrato, que se te inflinja, que se te haga trabajar horas extra. Porque esa persona sabe en cuero propio la necesidad de tener leyes que se cumplan, de que el ministerio respete los derechos de los trabajadores, que defienda a los trabajadores. Una persona que siente las injusticias de lo que ha pasado, para mí es la persona más preparada. Por eso tenía de ministra de Justicia con el Evo a una empleada doméstica. Porque discúlpenme, si a algún sector laboral se le cometen injusticias de manera sistemática, abusiva, prepotentes, es a las empleadas domésticas, a las trabajadoras del hogar. Dios, en este país, hasta la época del Evo, las trabajadoras del hogar trabajaban en condiciones de semiesclavitud. Trabajaban 8 horas al día por un plato de comida y un techo donde dormir. Y a veces mucho más de 8 horas. Y a veces tenían que maternar a las guaguas más y tenían que hacer un montón de cuestiones más. Sin contar todos los abusos, violaciones de derechos que pueden haber sufrido. Entonces yo siento que la gente más preparada es la gente que entiende en carne propia lo que se requiere transformar. Y eso no corresponde a que tú tengas un título o no tengas un título. Puede haber gente con títulos que está preparada. Buenísimo. Pueden ser técnicos adelante, pueden ser técnicos muy capacitados para apoyar en la gestión, para acompañar. Pero quien siente en carne propia es la persona más indicada para gobernar. Por lo menos eso yo creo que debería como transmitirnos esto y dejar de lado este discurso en el que la meritocracia se vuelve en realidad un discurso para emplear gente de universidades privadas o gente con maestrías y con doctorados, que en realidad está buenísimo que hagan eso, pero no te hace más apto tener más estudios. Porque, insisto, en este país solo cambia cuando la gente que ha vivido en carne propia las injusticias es la que gobierna. Sea más IPCP, sea Revolución del 52, sea periodo liberal cuando se propone el federalismo. Cuando la gente que gobierna es la que ha vivido en carne propia las injusticias de este país, es que el país cambia. Y para mí eso debería ser el mérito. Respecto a ese discurso también hay algo que a mí particularmente no me parece y es de dividir, ¿no? No sé, clase media, los con trajes somos los inteligentes, pero todos los indígenas, todos los campesinos no tienen formación, cuando también en todos esos sectores hay gente muy preparada que ha ido a universidades públicas, no sé, incluso privadas, que tienen formación. O sea, no es solamente que son indígenas, según yo, no se cuelgan solamente de esa cualidad, ¿no? Sino de que además tienen formación y me parece muy, muy contraproducente hacer esta división, ¿no? De tú eres inteligente y todos los demás, los indígenas, claro, los campesinos, no, ellos no estudian, no saben. Sí.
Sí, sí. Y bajo esta idea también de la idea de representación, creo que también es muy importante que podamos escuchar tu percepción acerca de estos simbolismos, ¿no?, que hemos tenido o que hemos evidenciado en esta transición. Uno, sobre estos cambios ya en la imagen misma de la institución misma del Estado, un poco del tema de la huipala igual, pero también esta idea que a mí ese día, cuando yo veía la transición, bueno, el evento de deposición del presidente, mucha gente decía, por fin un evento protocolar. Por fin un evento atractivo, por fin gente decente en el gobierno, y eso lo asociaban a que estaba gente bien vestida, con terno, y poco o nulo se podía evidenciar, no sé, la presentación de las 36 nacionalidades y demás, no había, ¿no? Entonces, eso sí a mí como que me chocó un poco la idea de que todavía tiene estas ideas, ¿no? De que el gobierno, y también apuntando un poco a esta idea de que la gente, digamos, de clase media o de clase acomodada, pues está destinada a gobernar este país y es la más apta o es la más aceptada. Y creo que eso tiene que ver mucho con los simbolismos, ¿no? Porque tiene que ver justamente cómo estás vendiendo esta idea de quiénes deberían ser los que gobiernan este país. No sé qué opinas al respecto. Claro. Mira, a mí me parece interesante dos cosas que decías. Primer punto. En su discurso, Rodrigo Paz dijo: se acabaron las ideologías, ¿no? Se acabó la ideología divisoria de la gente que nos hacía pelear entre bolivianos. Pero los indios, fuera de la plaza, carajo, ¿no? O sea, tú eras como que, a ver, dame un momentito. En lo simbólico está lo ideológico. Tú quieres ver qué es lo que realmente piensa en su visión de mundo una persona, y tienes que estar atenta a los símbolos que va replicando y va reproduciendo. Y no ha habido un acto más polarizante política, étnica y socialmente que esa posesión presidencial. Porque era un esfuerzo de decir, carajo, se van. Y se van todos, ¿no? Y era incluso a la familia del vicepresidente, ¿no? Tú veías que la familia presidencial entraba por la alfombra roja, todos con ropas de marca, con policías cargando los paraguas, porque ninguno de ellos ha cargado un paraguas en su vida. Y la familia del vicepresidente mojándose en la lluvia torrencial que caía. ¿Por qué? Porque eran de pollera, porque eran de origen popular, porque eran punateños, porque vienen de un pueblo, Valle Alto Cochabambino, o de barrios populares de Santa Cruz. Y esa gente no podía entrar al acto. Era la familia del vicepresidente, del segundo hombre más importante del país y compañero de fórmula del presidente. ¿Por qué valía más una familia que la otra? ¿No? Entonces, simbólicamente te están diciendo: volvemos al orden republicano. Simbólicamente te están diciendo. Sacamos la huipala. No se la sacamos solo al acto, a la banda presidencial, sino se la sacamos a todos los asambleístas que estaban ahí, sin preguntarles, sin decirles: oye, vos que te han votado por la paz, vos que eres senadora y eres de pollera y estás vestida de polla, ¿estás de acuerdo con que tengas tu huipala? No, todos igualitos, todos igualados. Aquí el orden es este. Y encima te tiran una frase, ¿no? Te tiran el Dios, familia y patria. Y te recuerdan a Banzer, y te recuerdan a la Falange Socialista Boliviana, y te recuerdan al franquismo, y te recuerdan a Mussolini. Pero si es que el discurso fue sumamente ideológico, profundamente ideológico y profundamente polarizador de lo social. Porque si algo quedó claro con Felipe Quispe, es que este país no va a aceptar que los indígenas vuelvan a nacer para ser las empleadas de estos. Que los indígenas no van a seguir naciendo para ser los aparapitas, los que les carguen los maletines, no van a volver a ser sus choferes. Se acabó. Ese orden tenía que haberlo entendido por las buenas. Y las buenas fueron 14 años en el que se dio prosperidad económica no solo a los indígenas. Porque no me diga, no puede haber una persona de clase media tradicional blanca en este país que me diga que no ha hecho plata con el Evo. Que no he trabajado en el Estado, es que me han votado. No ha habido una que no haya hecho plata. Que no se acabó de pagar su casa. Que no se acabó de comprar sus 2, 3 autos. Que no se ha ido de vacaciones al Brasil, a la Argentina, a Chile. Todos han comido de eso. Pero se han negado a reconocer en condición de igual a la otra mitad del país. Entonces, simbólicamente yo creo que el ejercicio ha sido ese. Tratar de por todos lados hacer como una extirpación simbólica de lo indígena del Estado. Pero como todo intento conservador, fracasa. Y fracasa, y tú lo tienes al Edman Lara con su huipala, con su Tupac Katari, y tú tienes de espaldas al discurso de paz un huiracocha gigante como monumento que está ahí viendo y diciéndole: oye papi, aquí estamos, no nos vamos a ir, porque este país se levanta con nuestro esfuerzo, con nuestras manos. Nuestras manos son las de los obreros, las de los transportistas, las de los campesinos que te dan de tragar.
Y mientras nosotros seamos mayoría, mientras nosotros seamos los que producen este país es nuestro. Que te lo hemos prestado y tú le faltes al respeto es otro tema. Pero el Rodrigo Paz no está ahí porque le votó la mayoría de la clase blanca. Toda la crema innata de este país ha ido a votar tuto. Quien lo pusieron ahí son los indios. Y los indios le van a ir a hacer recuerdo porque está ahí. Y nos los van a hacer recuerdo a todos porque ellos son los constructores de este país. Bueno, ahora que mencionas a Lara, ¿no? De quizá jugado un papel incluso de contraposición a Paz a través de su discurso, porque también ha incluido a varios personajes que han sido representativos, que han sido indígenas y que han tenido pues un efecto en nuestro país bastante interesante. Entonces, hay una dualidad de representación. O sea, Paz representa a unos y Lara a otros. Sí, claro que sí. Porque Paz ha decidido representar a sus iguales. Porque Rodrigo Paz es Paz Pereira. Ha vivido en toda Latinoamérica, decía él. Claro, pero además es Paz Pereira, hijo de los Paz, nieto de los Paz. Es una persona que en Tarija su apellido es más conocido que las empanadas blanqueadas, hermano. Más que las hojarascas. Entonces viene de un apellido de abolengo. En cambio Lara es punateño, es del campo. Entonces hay una división simbólica, discursiva, todavía no de gestión, que es muy notoria, como tú decías, en la posesión, cuando Edman Lara, primero, el único que habló del Bicentenario fue Edman Lara. El presidente del Bicentenario no habló del Bicentenario, no habló de las causas independentistas, no habló de quienes dieron la vida para construir la patria. Se puso a hablar del masismo, se puso a hablar de combustible, se puso a hablar de ideología, se puso a hablar de que Bolivia estaba abierta al mundo. Quien se acordó que Bolivia cumplía 200 años fue el vicepresidente. ¿Por qué? Porque Edman Lara arranca un discurso que reivindica la lucha colectiva, que reivindica la memoria de luchas de este país. Y cuando tú mencionas esa memoria, es imposible saltarte. Porque recordemos, este país, los que lo fundaron no querían que Juana Zurduy esté en la firma del acta de nacimiento. Aunque Juana Zurduy había combatido y había dado la vida y la de su esposo y la de sus hijos para construir este país. Lo mismo con Manuel Asensio Padilla, lo mismo con Cañoto, lo mismo con Moto Méndez, lo mismo con Vicente Camargo y muchos otros más. Entonces, Edman Lara no se olvida de dónde viene, pero no viene de una lucha colectiva. Eso es lo interesante. Porque ahí tú tienes un Edman Lara que te dice, sí, yo reconozco de dónde soy, es si tú quieres el hijo que migra a la ciudad y no se olvida que su mamá es del campo, pero al mismo tiempo te dice, es que es mi lucha, ¿no? Es que yo y mi uniforme y mi lucha y la lucha contra la anticorrupción y yo venía a cambiar el país. Pero además incluye esta bandera, ¿no? De la lucha contra la corrupción, ¿no? Y creo yo que ha sido algo neurálgico para que la gente vote por él. Totalmente. ¿No? Porque ha planteado soluciones concretas para los problemas que estamos teniendo. Totalmente. Pues si tú quieres, no desde una acumulación colectiva. Sí. Lara hace 3 años era policía. Su experiencia individual. Porque él lo ha vivido, ¿no? Y eso ha sido exactamente. Muy interesante. En ese sentido encarna lo popular. Por eso lo popular le vota. ¿Tú qué de popular tiene el Rodrigo Paz cuando va a la feria 16 de julio? Si el Rodrigo Paz viniera aquí al mercado campesino, sería pues el bicho blanco en medio de la gente. Ni siquiera sabría cómo comprar, cómo agarrar las cosas, cómo saludar a las mamitas del mercado. El Lara iría a decir, tía, ¿qué es acá? ¿Desde cuándo estás vendiendo aquí? Porque seguro tiene algún pariente que está en esta feria, ¿no? Entonces, lo popular le vota a Lara, ¿no? Y Lara se manifiesta eso en el discurso. Y por eso genera una decisión. Porque mientras Paz quería gobernar para sus iguales, Lara decide gobernar o intenta representar a quienes lo han llevado ahí, porque está agradecido, porque no hay nada más claro de alguien que viene de lo popular que el agradecimiento, porque el de la clase media cree que se lo merece, cree que puta, yo debo ser presidente porque yo soy muy chido, cabrón, yo he salido del colegio más importante de esta ciudad chido, y yo tengo que ser presidente de aquí en 20, 30 o 50 años. El que es del campo, el que es de a pie, el que viene de los barrios marginales de las ciudades, ese cuando sube un peldaño, agradece y dice, puta, no, gracias, yo no voy a fallar, les prometo. Y eso puede ser, desde mi punto de vista, eso puede expresarse también después que hace Edman Lara después de su posición. Recordarán que él se reúne en la plaza con la gente. Y deja entrar a la gente porque no querían dejar entrar. Y Rodrigo Paz creo que ni se presentó allí, ¿no? ¿O estaba allí? No sé. No aparece en la reunión, porque Rodrigo Paz después se va al gabinete, sale un momento de esos a saludar a funcionarios públicos desde el balcón y dice, hola, hemos venido, vamos a ganar. Pero a funcionarios públicos, el Edman Lara va a encontrarse con esa gente, porque su familia estaba ahí, querían entrar a la misma plaza
junto a sus bases, ¿no? Entonces, sí hay una división ahí, por lo menos simbólica. Yo no creo que todavía de gestión, y también hay que poner puntos sobre las IES. Como Edman Lara no viene de una lucha colectiva, no viene de una articulación de organizaciones sociales, también puede ser cooptado. ¿Y Paz viene de lo colectivo? No. Creo que ni siquiera tiene como una visión ideológica, ¿no?, del país. Tiene una visión ideológica de clase y étnica, que es la restauración republicana, digamos. Lo que hizo Paz, que fue diferente a lo que hizo Tuto o a Doria, fue hacer ese ejercicio de caminar el país, ¿no? Entonces, él vino de una estructura local del sur del país, alcalde de Tarija, y con esa estructura más o menos intenta hacer una campaña a nivel nacional, pero quien le pone los votos es Edman Lara, por esa identificación con lo popular, ¿no? Y lo popular le vota a Edman Lara, no le vota a Rodrigo Paz. Por más que Rodrigo Paz caminó 235,000 kilómetros, ¿no? Porque no basta que tú hayas caminado el país, tienes que entenderlo, tienes que sentirlo. Si no sientes esa indignación por cambiar las cosas, ¿cómo vas a cambiarlas? ¿No? ¿Cómo la gente va a confiar en ti? Eso. ¿Quién es la oposición ahora mismo en nuestro país? ¿Tuto? ¿O va a haber una especie de reivindicación quizá del MAS? ¿U otra, no sé, o van a ser otra izquierda? El oficialismo es Tuto. Es Tuto, es Doria y es Rodrigo Paz. ¿No hay oposición? La oposición son los sectores populares vinculados al bloque Vista, los sectores populares desarticulados y no vinculados al bloque Vista, los que fueron a votar en primera vuelta por PS, y son ante todo la gran mayoría indígena de este país, indígena y popular, ¿no? Esa es la oposición, una oposición que no tiene representación legislativa. Bueno, tiene los 8 humildes asambleístas que tiene Alianza Popular, que no hacen ni un cuarto de la asamblea, sí, y nada más. No tiene senadores, es una oposición de la calle, de lo social. Y por lo mismo, una oposición que va a tener que movilizarse muchísimo en calle para poder hacerse escuchar. Ya los mineros han comenzado a decir, bueno, nosotros nos movilizamos y si no nos hacen caso, la COP ya salió a decir, la CSUTCB ya ha empezado. Porque es un gobierno más bien que su oposición, como es en la calle, no la tiene en la asamblea, entonces cree que puede cambiar todo y borrar con el codo lo que el pueblo ha escrito con la mano. Sí, y ahí también creo que influye mucho la falta de legitimidad, ¿no?, del nuevo gobierno. Justamente la falta de representación, de inclusión. Sí, es una falta de representación y de inclusión de los sectores populares, sí. Todavía tiene la legitimidad de ser un nuevo gobierno y de que te acabó las filas. O sea, no sé si cómo estamos aquí en Sucre, pero en La Paz se acaba. Hay alguna que otra fila de diésel, pero te acabó las filas. ¿Nos vendieron el país a cambio de eso? No sabemos. ¿Cuándo habrá que pagar todo este combustible que está llegando? No sabemos. ¿Quiénes lo van a pagar? No sabemos. Pero su legitimidad, que estaba apoyada en resolver los problemas económicos, eso la conservan. Cuando nos llegue la factura de que en realidad no es que la resolvieron, sino que la vamos a resolver nosotros con nuestro sacrificio, ahí va a ser otra cosa. Pero de momento goza de la legitimidad de haberte mentido en lo político, pero haberte cumplido en lo económico. Qué interesante, la verdad. Yo creo que tenemos mucho que analizar y creo que con lo que me voy de este análisis ya nos das tu conclusión igual, Tupac. Pero en lo personal creo que es importante que los jóvenes sigamos intentando entender nuestro país y cómo se mueve, de estos nuevos escenarios que también nos va a tocar afrontar, estas complejas situaciones, no sé, el tema de los precios igual siguen allí en el tope. Bueno, está un breve alivio del tema de combustible en algunos departamentos. Creo que todos queremos que nos vaya bien a nivel país, pero creo que el reto también para las y los jóvenes es seguir inmiscuyéndonos en la cosa pública, en los asuntos de nuestro país y entenderlo, ¿no? Y entenderlo, creo que el primer paso es justamente entender las dinámicas de nuestro país para tal vez soñar o trabajar en esta visión de país que también queremos. Así que de mi parte, gracias por acompañarnos, gracias también por darnos tu mirada, tu percepción sobre lo que hemos vivido estos días, sobre lo que nos quieren tal vez vender o sobre lo que nos quieren influir en cuanto a estos cambios que estamos teniendo. Y creo que es muy, muy valioso de tu parte y también para las y los atrevidos. No sé, tal vez alguna conclusión. Siempre voy a querer estar agradecidísimo por la invitación, por la discusión. Creo que está muy rica, muy interesante, que hemos aportado mucho. Una reflexión final para los compañeros que nos escuchan, para los jóvenes. Estamos en un momento donde no basta con reclamar lo que está mal en el país, sino que hay que cambiarlo nosotros. No se trata de que porque seamos jóvenes seamos lo mejor del mundo. Es un acto de conciencia con la lucha de este país el que nosotros ahora nos pongamos la camiseta de cambiar las cosas. Nuestros abuelos pelearon por acabar con las dictaduras militares y construir la democracia.
Nuestros padres volvieron de esa democracia no el privilegio de una minoría, sino un derecho de todos, y refundaron Bolivia y crearon una Bolivia donde nosotros pudimos acceder en muchos casos a la universidad, pudimos acabar nuestros estudios escolares, pudimos llegar a una educación terciaria, pudimos llegar a tener una casa propia. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a este país? Como generación criada en lo que terminó siendo el Bicentenario de Bolivia, ¿cuál va a ser nuestro aporte para que este país sea un país mejor? Es una tarea que no le podemos pedir ni a nuestros abuelos ni a nuestros padres, nos corresponde a nosotros. Y mi invitación es hacerla desde esa memoria colectiva, sin olvidar quiénes somos, sin olvidar que venimos de las huipalas, que venimos de las polleras, que nuestra abuela venía del campo, que nuestra madre usaba pollera y trabajaba en el mercado, trabajaba, y que nuestros padres eran obreros, eran transportistas. ¿Cómo no vamos a sentirnos orgullosos de ser gente que produce y que construye y que levanta con sus manos partidas, con su espalda laburada este país? ¿Y cómo nosotros no vamos a aportar a ese país? Así que mi convocatoria es a no olvidar quiénes somos y a construir un país diferente sin olvidar de dónde venimos. Bueno, yo igual muy agradecida, creo que ha sido un diálogo bastante enriquecedor y creo que yo resumiría tu discurso en resistencia, ¿no? Y a la vez voy a traer a colación lo que dijiste al inicio de que nuestra lucha individual, sectorial, hay que volverla colectiva, ¿no? Porque la colectividad es la que genera transformaciones estructurales y es lo que necesita nuestro país. Entonces, agradecida contigo. Muchísimas gracias. Ya, con eso hemos cerrado, ¿no? Ya, la frase ya. ¿Por qué? Porque cuando la información se comparte, se vuelve conocimiento. Hasta la próxima.